Hace siglos, un hombre poderoso se sentaba en silencio bajo la tenue luz de una lámpara de aceite. Era el emperador de Roma, pero no escribía sobre conquistas ni sobre riquezas. Escribía sobre el alma, sobre el arte de vivir bien. Ese hombre era Marco Aurelio, y sus palabras, guardadas en un diario que nunca pensó publicar, aún susurran una verdad profunda. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Y quizá ahí se oculte la raíz de nuestra infelicidad moderna, porque no es el mundo el que nos hiere, sino la manera en que lo pensamos. Vivimos atrapados entre el pasado que no podemos cambiar y el futuro que aún no ha ocurrido. Nos preocupamos, imaginamos desastres, repetimos errores en la mente una y otra vez. Y poco a poco olvidamos vivir. Los estoicos lo sabían. No hay nada más poderoso que la mente que se entrena a sí misma para ver el bien incluso en lo difícil. Ellos comprendieron que el pensamiento puede ser un enemigo o un aliado, un veneno o una medicina. Hoy, tú y yo emprenderemos ese mismo viaje. Aprenderemos a soltar el peso del pensamiento negativo y a mirar el mundo con la serenidad de quien ya entendió que todo lo que ocurre puede ser una lección. Cierra los ojos un momento, respira y pregúntate, ¿cuántas veces has sufrido más por lo que imaginaste que por lo que realmente ocurrió? Capítulo 1. El silencio de la mente. Hace siglos, cuando el ruido del mundo no venía de pantallas, sino del murmullo del viento, un hombre se sentaba solo al amanecer. Miraba el horizonte con serenidad y escribía para sí mismo palabras que aún hoy resuenan como una brújula para el alma. Ese hombre era Marco Aurelio, emperador de Roma, pero también un aprendiz del espíritu. En su soledad aprendió algo que el mundo moderno ha olvidado: que el sufrimiento no viene de los hechos, sino de la forma en que los interpretamos. Nuestra vida, escribió, es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Y si eso es verdad, entonces, ¿qué hemos estado haciendo con nuestra mente? Vivimos en una era donde pensar en negativo se ha vuelto costumbre. Despertamos con preocupaciones, caminamos con ansiedad y dormimos con miedo. Hemos confundido la reflexión con la preocupación y la prudencia con la desesperanza, pero los estoicos tenían otra mirada. Decían que cada pensamiento es una semilla. Si siembras miedo, cosechas tormenta. Si siembras gratitud, florece la calma. Sin embargo, la mayoría riega sus pensamientos sin conciencia, como quien lanza agua sin mirar qué planta crece. Y luego se sorprende de que el jardín de su mente esté cubierto de maleza. Pensar como un estoico no significa reprimir las emociones, sino observarlas sin convertirse en ellas. Es un arte silencioso, un entrenamiento del alma que comienza en la raíz de cada pensamiento. Cuando piensas, no puedo, el mundo se encoge. Cuando piensas, esto también pasará, el mundo se abre. Nada externo ha cambiado. Solo tu mente ha elegido una mirada más sabia. Los estoicos comprendieron que no necesitamos controlar lo que ocurre, sino aprender a dirigir lo que pensamos acerca de ello. Y esa es la puerta hacia una vida buena, tranquila y fuerte. Así que antes de continuar, detente un instante. Respira profundamente. Observa tus pensamientos sin juzgarlos. ¿Son aliados o enemigos? ¿Te protegen o te envenenan en silencio? Porque ahí, en ese diálogo interno, comienza el verdadero entrenamiento estoico. No en los libros ni en las palabras de los sabios, sino en ese instante donde eliges cómo pensar y con ello, cómo vivir. Capítulo 2. El enemigo invisible, el poder oculto del pensamiento negativo. El pensamiento negativo no se presenta con un rostro. No grita, no golpea, no amenaza. Llega en silencio, como un susurro dentro de ti que dice: no eres suficiente, esto no saldrá bien, y si todo sale mal. Lo repite tantas veces que termina pareciendo verdad, y sin darte cuenta, comienzas a vivir bajo su sombra,
Los estoicos lo llamaban juicio falso, una distorsión de la realidad. Para ellos el sufrimiento mental no venía de los hechos, sino del significado que nosotros les damos. Epicteto escribió: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Eso significa que el pensamiento negativo no está en el mundo, está en tu interpretación del mundo. Una misma situación puede destruir a uno y fortalecer a otro, no porque el destino haya sido injusto, sino porque cada uno pensó distinto ante el mismo hecho. Imagina dos navegantes enfrentando la misma tormenta. El primero maldice el viento, se desespera, se hunde. El segundo ajusta las velas, observa el cielo y sigue adelante. El mar es el mismo, la diferencia está en la mente. Así es también tu vida. No puedes detener la lluvia, pero puedes decidir no ahogarte en ella. El pensamiento negativo es un ladrón sutil. No roba tus cosas, roba tu energía, tu tiempo, tu fe. Se alimenta de tu atención. Mientras más lo miras, más crece. Y aquí está la trampa. Tu mente no distingue entre lo que imaginas y lo que vives. Si todo el día piensas en problemas, tu cuerpo los siente como reales. El miedo se convierte en tensión, la ansiedad en cansancio y la esperanza se desvanece lentamente. Por eso los estoicos entrenaban la mente con disciplina. Cada día observaban sus pensamientos como quien vigila una fortaleza. Preguntaban: ¿este pensamiento me sirve o me destruye? ¿Está bajo mi control o no? Si la respuesta era no, lo soltaban. No por indiferencia, sino por sabiduría. Marco Aurelio lo resumió en una sola frase: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. El pensamiento negativo siempre existirá, pero el poder está en ti. Decidir si te detienes a escucharlo o si lo dejas pasar como el eco del viento. Recuerda, no puedes tener una mente serena si alimentas pensamientos tóxicos. Cada idea que eliges sostener es un ladrillo más en la casa donde habitará tu alma. ¿Quieres construir una prisión o un refugio? Esa elección la haces todos los días, cada vez que decides cómo pensar. Capítulo 3. Reprogramar la mente. El arte de pensar con sabiduría. Estoica, la mente humana es un jardín, y como todo jardín, crece lo que siembras en él, pero también lo que permites crecer sin darte cuenta. El pensamiento negativo, si no se observa, se multiplica como una mala hierba. Pero la buena noticia es que puedes arrancarla y volver a sembrar. No en un día, no en una semana, sino poco a poco, con constancia, paciencia y atención. Los estoicos sabían que no nacemos sabios, nos entrenamos para serlo. Por eso repetían sus reflexiones cada día, como un guerrero que pule su espada para mantenerla afilada. Marco Aurelio lo hacía al escribir su diario, no para los demás, sino para recordarse a sí mismo lo que ya sabía. Porque el conocimiento sin práctica se olvida con facilidad. Tu mente tomará la forma de lo que piensas continuamente. Esa frase no es solo poesía, es entrenamiento. Si cada día piensas en problemas, tu mente se convierte en un campo de batalla. Si cada día piensas en gratitud, tu mente se convierte en un templo. Reprogramar la mente no significa negar lo malo, sino elegir conscientemente cómo responder. Cuando algo sale mal, el pensamiento automático dice, ¿por qué a mí? Pero la mente estoica pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Cuando la vida te quita algo, el pensamiento débil llora pérdida. El pensamiento sabio ve una lección de desapego. No se trata de ser indiferente, sino de ser intencional. Los estoicos practicaban lo que hoy podríamos llamar higiene mental. Así como cuidas tu cuerpo con alimento y descanso, cuida tu mente con pensamientos que te nutran. Y para lograrlo, aplicaban 3 pasos simples. Observa tu pensamiento sin juzgarlo, como quien mira pasar las nubes. No eres el pensamiento, eres quien lo observa. Cuestiónalo, pregunta, ¿esto es verdad? ¿Esto me ayuda?
Si no, suéltalo sin culpa, reemplázalo. Sustituye no puedo por aún no puedo. Todo está perdido por todavía puedo intentar. Cada palabra que eliges cambia tu energía. Epicteto enseñaba que la mente es como una casa sin puerta si no vigilas tus pensamientos. Cualquiera puede entrar, el miedo, la culpa, la duda, pero si decides quién entra, tu interior se vuelve un santuario. Y aquí está el poder silencioso del pensamiento estoico. La mente entrenada no busca lo perfecto, busca lo útil. Cuando el mundo se vuelve caótico, el sabio no huye, no se queja. Respira, observa, decide. Su calma no depende de lo que ocurre, sino de cómo lo interpreta. Así se reprograma la mente, no con teorías, sino con práctica diaria, con pensamientos elegidos, como quien elige con cuidado las palabras que alimentarán su alma. Recuerda esto, no puedes tener una vida positiva con una mente negativa. Tu vida exterior es solo el reflejo de lo que cultivas dentro. Empieza hoy. Siembra serenidad y deja que la sabiduría florezca en silencio. Capítulo 4. El dominio interior. Aprender a controlar lo que sí depende de ti. Todo ser humano desea tener control. Control sobre su destino, sobre sus circunstancias, sobre lo que los demás piensan, hacen o dicen. Pero esa necesidad tan natural es también la raíz de la frustración y del sufrimiento. Los estoicos lo comprendieron con una claridad desarmante. La mayor parte de las cosas no están bajo nuestro control. Epicteto, quien nació esclavo y se convirtió en maestro, lo dijo con la sencillez de quien ha vivido en carne propia la pérdida de poder. De las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. La sabiduría consiste en saber distinguirlas. Parece simple, ¿verdad? Pero si observas tus pensamientos diarios, descubrirás que casi todos tus miedos nacen de aquello que no puedes cambiar. Te preocupas por la opinión de otros, por el futuro incierto, por el pasado que ya no puede volver, por las decisiones que alguien más tomará, y en ese intento de controlar lo incontrolable, pierdes el único poder real que tienes, el dominio sobre ti mismo. Marco Aurelio, emperador de un imperio inmenso, rodeado de guerras y traiciones, escribió en su diario: no puedes controlar lo que te sucede, pero puedes elegir cómo reaccionas ante ello. Esa es la diferencia entre el sabio y el común. El sabio no lucha contra la realidad, la observa, la acepta y actúa dentro de sus límites. Si la vida te presenta una situación difícil, pregúntate lo que los estoicos se preguntaban cada mañana: ¿depende de mí cambiar esto? Si no depende, ¿por qué sufrir dos veces, una por el hecho y otra por mi resistencia a aceptarlo? El dominio interior no es frialdad, es claridad. No es rendirse, es entender dónde poner la energía, porque cada vez que intentas controlar lo que está fuera de ti, descuidas lo que está dentro, tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones, y ahí dentro está el verdadero campo de batalla. El estoico no gasta su fuerza en intentar cambiar a los demás. La usa para transformarse a sí mismo. Cuando alguien lo ofende, no busca venganza, busca calma. Cuando el destino lo hiere, no maldice, reflexiona. ¿Qué enseñanza se oculta en esto? Esa es la práctica más difícil y más poderosa del estoicismo. Renunciar al control ilusorio para descubrir la libertad real. Porque la libertad no consiste en hacer lo que quieres, sino en no ser esclavo de lo que no puedes cambiar. Cada día te encontrarás con cosas que escapan de tu control. El clima, el tráfico, las palabras ajenas, la muerte, el paso del tiempo. Pero también cada día tienes poder sobre algo inmenso. Tu actitud, tu respuesta, tu interpretación. Ahí está el arte del dominio interior. No cambiar el mundo, sino cambiar la forma en que lo vives. Y cuando lo logras, nada puede perturbarte verdaderamente, porque comprendes que la paz no se encuentra fuera, sino dentro del único lugar donde tienes poder, tu mente.
Capítulo 5. El presente eterno. Liberarse del pasado y del futuro, el tiempo. Ese río silencioso que nunca se detiene. Fluye sin pausa y arrastra consigo los días, las memorias, las esperanzas, las pérdidas. La mayoría de las personas viven atrapadas en dos ilusiones: el pasado, que ya no existe, y el futuro, que aún no ha llegado. En ese espacio inexistente transcurre casi toda la vida humana. Nos culpamos por lo que hicimos. Tememos lo que podría suceder. Y así, olvidamos lo único que realmente es nuestro: el instante presente. Marco Aurelio lo expresó con la serenidad de quien entendió la naturaleza del tiempo. El tiempo es como un río formado por los acontecimientos. Apenas has visto una cosa, cuando ya se la lleva el flujo y otra ocupa su lugar. Solo el presente es real. Cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Empiezas a notar cuánta energía pierdes en lo que ya no puedes tocar ni modificar. El pasado es una sombra, el futuro una promesa. Pero la vida sucede aquí y ahora, en este momento exacto. Los estoicos practicaban una disciplina mental muy poderosa: recordarse constantemente que el presente es suficiente. Epicteto decía: no digas que has perdido tiempo, di que lo has entregado a cosas que no dependían de ti. Cada segundo que pasas pensando en lo que pudo ser, es un segundo que te aleja de lo que aún puede ser. Vivir en el presente no significa ignorar el futuro o borrar el pasado. Significa no ser esclavo de ninguno. Significa mirar atrás solo para aprender y mirar adelante solo para prepararte, pero vivir siempre aquí, donde la vida respira. Pregúntate, ¿cuántas veces tu mente se ha ido al ayer, repitiendo escenas como si pudieras reescribirlas? O al mañana, imaginando preocupaciones que quizá nunca ocurran. Y mientras tanto, el día pasa, el sol se oculta, la vida se escapa silenciosa, sin que la hayas vivido realmente. El estoico observa eso con atención y decide volver al presente una y otra vez. Cuando come, come. Cuando camina, camina. Cuando escucha, escucha. No intenta estar en otro lugar. La mente humana busca huir del ahora porque el ahora es demasiado real. Aquí no hay disfraces. Aquí no hay algún día. Aquí solo está la verdad desnuda del momento. Pero cuando aprendes a permanecer en él, descubres algo que el pasado y el futuro nunca podrán darte: paz. Porque el presente no juzga, no teme, no promete, solo es. Esa es la calma de los sabios. Caminar con la mente anclada en el instante, sin dejarse arrastrar por la corriente del tiempo. Marco Aurelio escribió en su diario: no vivas como si tuvieras 1000 años. La muerte te rodea. Mientras vivas, mientras te sea posible, sé bueno. El presente es el único espacio donde puedes ser bueno, donde puedes amar, perdonar, decidir y cambiar. Todo lo demás, pasado y futuro, es un espejismo que desaparece cuando abres los ojos de la conciencia. Así que respira, escucha este segundo. Siente cómo todo lo que tienes, todo lo que eres, está ocurriendo ahora mismo. Y en ese instante, descubres lo que los estoicos siempre supieron: vivir bien es vivir completamente presente. Capítulo 6. El poder de la perspectiva. Ver la vida con ojos del sabio imagina por un momento que estás en medio de una tormenta. El viento golpea con fuerza, el cielo se oscurece y el miedo te dice que todo va a salir mal. Pero si subes una montaña y miras desde lo alto, ves otra cosa. Las nubes pasan, el trueno se aleja, el cielo sigue intacto. Eso mismo ocurre con los problemas. Desde abajo parecen enormes. Desde arriba, desde la perspectiva de la sabiduría, son solo parte del paisaje de la vida. Epicteto lo dijo con claridad: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre las cosas. Esta es una de las frases más poderosas del estoicismo. No es lo que sucede lo que te destruye, es cómo lo interpretas. Dos personas pueden vivir el mismo hecho: una pérdida, un fracaso, una crítica,
y mientras una se hunde en la tristeza, la otra crece en fortaleza. La diferencia no está en el mundo, sino en los ojos con que lo miran. Marco Aurelio, en su diario, se repetía esta idea una y otra vez. El universo es cambio. La vida es opinión. Para los estoicos, la percepción es el filtro entre tú y la realidad. Y si ese filtro está sucio, por miedo, por orgullo, por deseo, todo lo que ves se distorsiona. Por eso, entrenaban su mente para limpiar esa lente cada día. Cuando algo les molestaba, no decían, esto es terrible, sino, ¿qué está bajo mi control aquí? ¿Y qué no? Esa simple pregunta cambiaba todo. Si el tráfico te irrita, no puedes controlar los coches, pero sí tu respiración. Si alguien te insulta, no puedes controlar sus palabras, pero sí tu respuesta. La perspectiva del sabio no es negación, es claridad. Ver la realidad tal como es, sin adornos ni juicios innecesarios. Los estoicos sabían que la mayoría de nuestros sufrimientos son historias inventadas por la mente. Convertimos una pequeña dificultad en un desastre, un simple error en una tragedia, porque hemos perdido la distancia entre lo que ocurre y lo que pensamos. Pero cuando das un paso atrás, cuando observas tu vida desde arriba, comprendes que nada es tan grande como parecía. Todo pasa, todo cambia, y tú permaneces. Esa es la mirada del sabio, no la del que lo sabe todo, sino la del que ya no se deja arrastrar por lo que no puede controlar. Pregúntate ahora, ¿cuántas veces tus pensamientos te han hecho sufrir más que la realidad misma? ¿Cuántas noches has pasado preocupado por algo que al final nunca ocurrió? Eso es lo que Epicteto llamaba vivir prisionero de las opiniones. Y el antídoto estoico es sencillo, ver la vida desde una altura más serena. Cuando lo logras, tu mente se vuelve como el cielo tras la tormenta, claro, inmenso y en paz. Marco Aurelio lo resumió en una frase que puede guiarte hoy. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de amar. La perspectiva correcta convierte incluso el día más difícil en una oportunidad para agradecer, porque todo depende de cómo lo mires. Un obstáculo puede ser una carga o un maestro. Una pérdida puede ser un final o un comienzo. Tú eliges. Y esa elección, esa manera de ver, es donde comienza la verdadera libertad. Así es como los estoicos pensaban como montañas, con los pies en la tierra, pero con la mirada puesta en el horizonte. Capítulo 7. La tranquilidad interior, el arte de no reaccionar. Hay momentos en los que la vida parece ponerse a prueba. Alguien te hiere con palabras injustas, un plan importante se derrumba, o la suerte sin aviso te da la espalda, y en esos instantes algo dentro de ti se enciende. La reacción. El impulso de gritar, de defenderte, de devolver el golpe. Pero justo ahí, en ese preciso momento, es donde el estoico practica su mayor arte, el arte de no reaccionar. No porque no sienta, no porque sea frío, sino porque ha comprendido que reaccionar sin pensar es ceder el control de su alma. Epicteto lo enseñaba así: no es lo que te sucede lo que te daña, sino tu juicio sobre ello. La verdadera fortaleza, decía, no está en dominar a los demás, sino en dominar tu respuesta. Cuando el mundo se desordena, el sabio no intenta controlar el viento, sino ajustar sus velas. La tranquilidad interior no significa indiferencia, significa libertad. La libertad de no ser esclavo del enojo, de la ira, de la ansiedad, de las palabras ajenas. Los estoicos comparaban la mente con el mar. Cuando los vientos soplan con fuerza, las olas se agitan, pero en las profundidades el océano sigue inmóvil. Ser estoico es vivir desde esas profundidades. Marco Aurelio lo escribió en su diario durante una de las guerras más duras del Imperio Romano. Mantén la calma en medio de la tempestad, pues dentro de ti hay una fuente que siempre puede fluir si decides no ensuciarla. Esa fuente es tu serenidad.
y solo tú decides cuándo dejar que se enturbie. Cada vez que alguien te irrita, tienes dos caminos, el de la reacción que te roba la paz o el de la comprensión que te la devuelve. La persona que te grita no merece tu calma, pero tu alma sí. Cuando respondes con ira, pierdes la armonía que tanto te costó construir. Cuando eliges el silencio, eliges la maestría. Los estoicos entrenaban esta habilidad todos los días. No esperaban a que llegaran los problemas para practicarla. Lo hacían en las pequeñas cosas, en la impaciencia de una cola, en una crítica, en un error propio, porque sabían que la mente que no se altera en lo pequeño, tampoco se derrumba en lo grande. ¿Alguna vez te has arrepentido de mantener la calma? No, pero seguro que sí te has arrepentido de reaccionar con rabia. La serenidad es una decisión, y cada día el mundo te la pone a prueba. Cuando aprendes a detenerte antes de responder, a respirar antes de juzgar, a observar antes de actuar, empiezas a sentir lo que los estoicos llamaban ataraxia, la calma del alma imperturbable. No significa que no sientas tristeza o frustración, sino que ya no te arrastran. Tú las ves, las reconoces y las dejas pasar, como nubes sobre un cielo inmenso. Esa es la libertad interior. No necesitar que el mundo esté en paz para tú estarlo, porque el mundo exterior puede ser un caos, pero el interior, ese siempre puede permanecer sereno. Marco Aurelio cerró una de sus meditaciones con una frase que resume todo este capítulo: que nada externo robe tu paz. La mente que se mantiene firme convierte incluso la desgracia en enseñanza, y eso es lo que distingue al sabio del resto. No la ausencia de tormentas, sino la calma con que las atraviesa. Capítulo 8. El valor del desapego. Aprender a soltar sin sufrir. Desde que nacemos, comenzamos a aferrarnos a las personas, a las cosas, a las ideas, a los resultados. Nos decimos: esto es mío, esto me pertenece, esto me define. Pero la vida, silenciosa y sabia, nos demuestra una y otra vez que nada nos pertenece realmente. Todo lo que llega también se va. Y cuanto más tratamos de retenerlo, más dolor sentimos cuando la vida nos lo quita. Los estoicos comprendieron esto con una claridad que asombra. Para ellos, el sufrimiento no nace de la pérdida, sino del apego. Epicteto lo explicaba así: no digas que has perdido algo, di más bien que te ha sido devuelto. ¿Y qué significa eso? Significa entender que todo lo que tenemos, personas, lugares, salud, fortuna, nos ha sido prestado por el universo por un tiempo. Nada es permanente, y la sabiduría consiste en amar sin poseer, en disfrutar sin depender, en agradecer sin exigir. Marco Aurelio, que perdió hijos, amigos y compañeros de batalla, escribió una frase que resume el corazón del desapego: ama lo que te ha sido dado, pero recuerda que no es tuyo para siempre. El desapego no significa frialdad ni indiferencia. No se trata de dejar de amar, sino de amar de una forma más profunda, libre del miedo a perder. Cuando amas desde el apego, el amor se vuelve ansiedad. Cuando amas desde la libertad, el amor se vuelve paz. Los estoicos enseñaban que cada vez que te despiertas, debes mirar a tu alrededor y recordar: esto también pasará. No como un pensamiento triste, sino como una invitación a valorar lo que tienes hoy, sin esperar que dure para siempre. Mira a tu alrededor, esa taza de café que calienta tus manos, esa persona que te sonríe, ese momento de silencio contigo mismo. Todo eso está vivo solo ahora, y cuando llegue el momento de soltar, si has vivido con gratitud, el adiós dolerá menos, porque sabrás que lo disfrutaste plenamente mientras fue tuyo. Los estoicos practicaban este recordatorio a diario. Imaginaban la pérdida de lo que amaban, no por crueldad, sino para fortalecer el corazón ante lo inevitable. Le llamaban premeditatio malorum, la premeditación del dolor. Así, cuando la vida les quitaba algo, no los tomaba por sorpresa.
ya habían aprendido a soltar incluso antes de perder. Pregúntate, ¿cuántas veces has sufrido más por resistirte a soltar que por la pérdida misma? ¿Cuántas veces tu mente se ha negado a aceptar el cambio, creyendo que si luchas un poco más, podrás detener el tiempo? El desapego te enseña a fluir con la vida, como un río que no se aferra a las piedras del camino. Porque la verdad es esta: todo lo que intentas retener, te retiene a ti. Y cuando sueltas, no solo liberas lo que ya no te pertenece, también te liberas tú. Marco Aurelio escribió: recuerda que lo que amas puede desaparecer en cualquier momento, pero también recuerda que mientras está contigo, puedes amarlo sin miedo. Ese equilibrio entre amor y aceptación, entre gratitud y libertad, es el punto más alto del espíritu humano. Así que cuando la vida te pida soltar algo o a alguien, no resistas. Respira, agradece y déjalo ir con la serenidad del sabio, porque soltar no es perder. Soltar es amar sin cadenas, vivir sin miedo y caminar más ligero. Capítulo 9. Aceptar lo incontrolable. La serenidad ante el destino. Hay cosas que simplemente no están en nuestras manos. El clima, las decisiones de otros, el pasado, el destino que cambia sin avisar. Y sin embargo, la mayoría de nuestro sufrimiento proviene de esa lucha silenciosa. Querer que la vida sea distinta a como es. Epicteto lo explicó con una lucidez que aún resuena hoy. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Si crees que puedes controlar lo que no depende de ti, sufrirás. Si te concentras solo en lo que sí puedes controlar, serás libre. Tan simple y tan difícil de practicar. Desde niños nos enseñan a luchar, a conseguir, a cambiar las cosas. Pero nadie nos enseña a aceptar con dignidad aquello que no puede cambiarse. Aceptar no es rendirse. Aceptar es mirar la realidad de frente sin resistencia ni drama. Es decir, esto está ocurriendo. No puedo evitarlo, pero puedo decidir cómo responder. Marco Aurelio enfrentó guerras, enfermedades y la muerte de sus seres queridos. Y aún así, escribió en su diario con serenidad: no elijas que las cosas sucedan como tú deseas. Desea más bien que sucedan tal como ocurren. Así vivirás en paz. Esa es la esencia del amor fati, el amor al destino. Una práctica central del estoicismo. Amar el destino no significa disfrutar del dolor, sino reconocer que cada experiencia, incluso la más dura, forma parte del tejido que te hace crecer. Cuando algo no sale como esperabas, tienes dos caminos: preguntar ¿por qué a mí? O decir ¿para qué esto ha llegado a mí? La primera pregunta te encierra en la queja. La segunda te abre la puerta a la transformación. La serenidad nace en el momento en que dejas de exigirle a la vida que se comporte como tú quieres. La vida tiene su propio ritmo, su propia sabiduría. Y cuando fluyes con ella, en lugar de resistirte, empiezas a sentir algo increíble: ligereza. Epicteto aconsejaba imaginar la vida como una fiesta. El universo te ofrece una copa. La tomas, bebes, disfrutas, y cuando te la retiran, no protestas. Simplemente agradeces el tiempo que tuviste para saborearla. Así debemos relacionarnos con todo, con las personas, con los éxitos, con el tiempo, con la vida misma. Nada es eterno, nada es totalmente nuestro, y cuanto antes lo aceptes, más pronto encontrarás paz. Pregúntate, ¿cuántas veces te has estresado por algo que al final no podías cambiar? ¿Y cuántas veces ese mismo estrés no sirvió de nada excepto para agotarte más? Aceptar no significa resignarte. Significa dejar de luchar contra lo inevitable para poder dirigir tu energía hacia lo útil. La mente serena no dice, esto no debería pasarme. Dice, ya que esto está pasando, ¿qué puedo aprender? Esa es la diferencia entre el sabio y el que sufre. Uno reacciona, el otro comprende, y cuando comprendes te vuelves más ligero, más libre, más sabio. Marco Aurelio lo escribió así: si estás afligido por algo externo,
El dolor no se debe a la cosa en sí, sino a la opinión que tienes de ella. Y puedes borrar esa opinión en este mismo instante. La serenidad estoica es ese poder invisible que te permite estar en calma mientras el mundo gira. No porque controles todo, sino porque ya no necesitas hacerlo. A veces, la paz no llega cuando logras cambiar la vida, sino cuando aceptas que la vida no necesita cambiar para que estés en paz. Capítulo 10. La fortaleza del alma. Resistir sin endurecerse. Hay heridas que no se ven, golpes del destino que no dejan marcas en la piel, pero pesan en el corazón. Y sin embargo, es en esos momentos, cuando todo parece perdido, donde se forja el carácter del sabio. Los estoicos lo sabían. La vida no siempre será justa, ni amable, ni fácil. Pero lo que sí depende de ti es no dejar que la adversidad te destruya por dentro. Epicteto, quien nació esclavo y fue azotado hasta quedar cojo, decía con serenidad: no busques que las cosas sean como deseas, desea que sean como son, y tu vida fluirá en calma. Él entendía que el dolor no tiene poder por sí mismo. Es tu mente la que decide si lo convierte en sufrimiento o en sabiduría. Marco Aurelio también conoció el peso del dolor. Perdió a varios hijos, enfrentó traiciones, enfermedades y guerras sin descanso. Y aún así, en sus meditaciones escribió: el fuego de la adversidad no destruye al hombre bueno, lo purifica. Esa es la fortaleza estoica, no una armadura que te hace insensible, sino un fuego interior que transforma cada golpe en luz. Cuando algo te hiere, tienes dos opciones: cerrarte para no sentir o abrirte para entender. El primer camino endurece el corazón, el segundo lo fortalece. Resistir no es negar el dolor, es permitirte sentirlo sin que te consuma. Es mirar la herida y decir: esto también pasará, pero antes me enseñará algo. Los estoicos comparaban el alma con una roca firme en el mar. Las olas rompen contra ella, pero la roca no responde con violencia, permanece, y cuanto más golpea la tormenta, más revela su solidez. Así es tu alma cuando aprendes a resistir con serenidad. ¿Alguna vez has notado cómo el dolor te hizo más compasivo? ¿Cómo las dificultades te enseñaron a valorar lo que antes dabas por sentado? Eso no es debilidad, eso es crecimiento. Los estoicos llamaban a esto resiliencia moral, la capacidad de mantener tu integridad aunque todo se derrumbe. Porque cualquiera puede ser bueno cuando todo va bien, pero solo el sabio sigue siendo justo, paciente y sereno cuando la vida se tuerce. Marco Aurelio escribió una frase para recordar en los días grises: la pérdida no es nada más que cambio, y el cambio es el placer de la naturaleza. Cada dificultad, cada caída, es una oportunidad que el universo te da para demostrar quién eres realmente. No temas a las pruebas, son el fuego que templa tu espíritu. El sufrimiento te muestra tus límites, pero también te enseña que puedes superarlos. El estoico no se pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo hacer con esto? Y en esa simple pregunta encuentra el poder de transformar su destino. Así se construye la fortaleza del alma, con aceptación, con disciplina, con amor por la verdad y con la certeza de que nada externo puede quebrarte si tú no te entregas al quebranto. Porque resistir no es volverse piedra, sino mantenerse humano, con el corazón en calma, en medio del fuego. Y cuando logras eso, descubres que la verdadera fuerza no está en los músculos ni en el orgullo, sino en la paz silenciosa de un espíritu que no se rinde. Capítulo 11. El silencio mental. Dominar el ruido interior. Vivimos rodeados de ruido. Mensajes, notificaciones, pensamientos, opiniones, expectativas, y sin darnos cuenta nos hemos vuelto prisioneros del bullicio. Pero hay un tipo de ruido más peligroso que cualquier sonido externo: el ruido de la mente. Esa voz que nunca calla, que analiza, critica, compara, teme, recuerda, imagina.
Esa voz que no te deja estar presente. Los estoicos la conocían bien. Por eso, antes de dominar el mundo, se propusieron dominar su mente. Marco Aurelio lo resumió con una claridad deslumbrante. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Y cómo lograr que esos pensamientos sean puros, serenos, libres de caos? Aprendiendo el arte del silencio interior. No el silencio del entorno, sino el que nace cuando la mente deja de resistirse a la realidad. Cuando te sientas perturbado, no mires hacia afuera en busca del culpable. Mira hacia adentro y pregúntate, ¿qué idea estoy alimentando que me roba la calma? Epicteto enseñaba que las cosas no nos perturban por lo que son, sino por la interpretación que hacemos de ellas. Y esa interpretación nace del ruido. El ruido mental es la distancia entre lo que ocurre y lo que tu ego desearía que ocurriera. Esa fricción interna genera ansiedad, ira, tristeza o miedo. Para el sabio estoico, la solución no es controlar el mundo, sino aceptarlo tal como es y elegir pensamientos que sirvan a la virtud, no al ego. Séneca escribió en una de sus cartas, «Nada pertenece tanto al sabio como el dominio de su mente». Dominar la mente no significa dejar de pensar, sino pensar con conciencia. Elegir cada pensamiento como quien elige una semilla. Solo plantas las que darán buenos frutos. Cuando el ruido se disuelve, lo que queda es claridad. Y con la claridad llega la paz. ¿Has sentido alguna vez ese momento en que todo se detiene por dentro? Quizás mirando el cielo o escuchando el mar. Por un instante el tiempo se suspende, la mente se calla y solo existe el presente. Ese instante es la esencia del estoicismo. Vivir aquí, ahora plenamente sin resistencia. El silencio mental no se logra huyendo del ruido, sino aprendiendo a no dejarte arrastrar por él. Puedes estar en medio de una multitud y aún así tener el alma en silencio. Marco Aurelio decía que cada hombre lleva dentro de sí un refugio, un espacio sagrado donde el alma puede retirarse cuando el mundo se vuelve insoportable. Tu refugio no está en un templo ni en una montaña, sino dentro de ti. Y para entrar en él, solo necesitas cerrar los ojos y recordar: nada externo tiene poder sobre mí, solo mis pensamientos lo tienen. El silencio mental no es vacío, es plenitud sin palabras. Es el espacio donde el alma se reconcilia con el universo, donde el caos se convierte en orden y el miedo en comprensión. Cuando logras este estado, la vida ya no te arrastra, la contemplas con serenidad, como un sabio que observa el fluir del río sin intentar detenerlo. Así es como los estoicos encontraban paz en medio de guerras, pérdidas o injusticias, porque habían aprendido a silenciar el ruido interior, y cuando el alma calla, el universo habla. Capítulo 12. La gratitud estoica. Ver belleza en lo cotidiano. Imagina despertar una mañana y darte cuenta de que todo lo que das por sentado ya no está. El aire tibio del amanecer, la voz de alguien que amas, el pan sencillo sobre la mesa, el sol entrando por la ventana. A menudo no valoramos la vida porque la vemos como algo garantizado. Pero los estoicos entendieron algo esencial. Cada día es un préstamo, no una posesión. Séneca lo dijo con una ternura inusual. Nada nos pertenece. Solo se nos concede por un tiempo. Y cuando lo entiendes, cada instante se vuelve sagrado. El estoicismo no busca eliminar el dolor, sino abrir los ojos a la belleza incluso dentro de él. La gratitud no se trata de negar lo difícil, sino de encontrar en lo difícil una chispa de sentido. Marco Aurelio, que perdió hijos, amigos y batallas, escribió: «Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de amar». La gratitud para los estoicos era un ejercicio de claridad, un modo de ver la vida tal como es, sin adornos, y aún así decir gracias, no porque todo sea perfecto,
sino porque incluso lo imperfecto enseña Epicteto, nacido esclavo, agradecía cada día por tener razón, conciencia y libertad interior. Decía, dale gracias a los dioses, no porque te lo dieron todo, sino porque te dieron la capacidad de soportarlo todo. Esa es la esencia de la gratitud estoica, no esperar más, sino apreciar mejor. Cada dificultad es una lección disfrazada, cada pérdida una invitación al desapego, cada momento simple, una oportunidad de presencia. ¿Te has detenido hoy a mirar tus manos? ¿A sentir el aire entrar en tus pulmones? ¿A escuchar el silencio entre las palabras? Todo eso ya es un milagro. Pero lo olvidamos, porque el ego siempre quiere más. Más éxito, más validación, más control. El alma, sin embargo, solo necesita una cosa, presencia. La gratitud nos devuelve al presente. Nos recuerda que la vida no está en lo que falta, sino en lo que ya está ocurriendo. Cuando agradeces, incluso sin motivo aparente, el universo se ordena dentro de ti. El miedo se disuelve, la mente se calma y el corazón se abre. Marco Aurelio practicaba la gratitud incluso hacia los problemas, porque cada obstáculo lo fortalecía. Cada pérdida lo hacía más sabio, cada traición le enseñaba la libertad interior. Tú también puedes hacerlo. No esperes grandes gestos. Empieza por lo mínimo. El sabor del agua, la risa de un niño, el cielo antes de dormir. Allí, en lo pequeño, habita lo eterno. La gratitud no cambia el mundo, pero cambia la manera en que lo ves. Y eso en realidad es lo que transforma todo. Así vivía un estoico, agradecido por lo que fue, sereno con lo que es y confiado en lo que será. Porque quien agradece ya ha vencido el miedo. Capítulo 13, la serenidad final. Vivir bien es aceptar todo con amor. Hay un momento, tarde o temprano, en que comprendemos que nada está realmente bajo nuestro control. Ni las personas, ni las circunstancias, ni siquiera los latidos del propio corazón. Y lejos de ser una tragedia, esa comprensión es la puerta a la libertad. Los estoicos lo sabían mejor que nadie. Marco Aurelio, emperador de Roma, tenía más poder que cualquier hombre de su tiempo. Sin embargo, cada noche, al escribir en su diario, no se aferraba al poder, sino a la humildad. Escribía, acepta con serenidad todo lo que llega y suelta con gracia todo lo que se va. En esas palabras hay una sabiduría que disuelve el miedo, porque quien acepta deja de luchar contra la vida, y quien deja de luchar empieza a vivir de verdad. La serenidad no es resignación, no es decir no importa, es decir importa pero no me domina. El estoico acepta el destino, amor fati, lo llamaban no como un castigo, sino como una obra perfecta. Incluso si su belleza aún no se revela, Séneca escribió, el sabio no se queja del destino, sino que lo ama. Amar el destino no significa disfrutar del dolor, sino comprender que cada experiencia, cada giro inesperado, forma parte del diseño invisible que nos hace crecer. La serenidad es mirar atrás y entender que incluso las heridas fueron maestras, que sin ellas no serías quien eres hoy. Epicteto, que perdió su libertad y sufrió dolor físico toda su vida, enseñó a sus discípulos una lección inmortal. No busques que las cosas ocurran como deseas. Desea que ocurran como ocurren y tu vida será tranquila. Esa frase encierra el secreto del alma pacífica. Cuando dejas de exigir que el universo obedezca a tus deseos y comienzas a colaborar con él, todo se alinea. El sufrimiento deja de ser castigo y se convierte en guía. El cambio deja de ser amenaza y se convierte en renovación. La muerte deja de ser miedo y se convierte en continuidad, porque nada realmente se pierde, todo se transforma. Así lo veía Marco Aurelio cuando decía, lo que muere no desaparece, solo se disuelve en la materia del mundo. Como una gota que regresa al océano, serenidad es confiar en ese océano. Saber que el río de la vida te lleva y que resistirse solo multiplica el dolor.
Cuando aprendes a decir, esto también es parte del camino, algo dentro de ti se expande. El alma se vuelve ligera, la mente se aquieta y el corazón, finalmente, descansa. Vivir bien. Para un estoico no es evitar la tristeza ni reprimir el miedo. Es mirarlos con compasión y decirles, gracias. También ustedes me enseñan. Cada emoción tiene su lugar, cada final su razón, cada instante su propósito. Por eso el sabio no corre tras la felicidad, porque la felicidad no se busca, se encuentra en la aceptación, aceptar lo que fue, aceptar lo que es, aceptar lo que será. Y cuando logras eso, ya no necesitas dominar el mundo, solo acompañarlo como una hoja que flota en el río, sin miedo a dónde la lleve la corriente. Esa es la serenidad final, el arte de vivir sin resistencia, de amar incluso lo que no entiendes, de confiar en el fluir de la existencia. Vivir bien es aceptar. Aceptar es amar, y amar es la forma más alta de sabiduría. Si algo de estas palabras te hizo respirar más lento, si sentiste calma, aunque fuera por un instante, entonces el mensaje estoico cumplió su propósito. Porque no se trata de vivir sin problemas, sino de tener un alma tan serena que ningún problema pueda apagar su luz. Si este video te trajo paz, déjale un me gusta y comparte en los comentarios. ¿Qué enseñanza estoica te ayuda a aceptar la vida con serenidad? Tal vez tu reflexión ilumine el camino de alguien más. Y recuerda, no necesitas controlar el mundo, solo tu mente. Y en ese pequeño espacio comienza toda la libertad.